Cuando unimos nuestra fuerza para construir ciudad, transformamos el presente y proyectamos el futuro. Juntos como caleños elegimos el diálogo y decimos a una sola voz. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Nuestro servicio incluye transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. A través de nuestra aplicación en Play Store y App Store, taxis especiales y confiables, puedes también pedir tu servicio. Contáctanos al 350-636-0020. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy, viernes 30 de julio del 2021. El día de hoy tenemos unos invitados bastante especiales. Hablaremos un poco sobre la economía social. Estaremos, presente junto con Zoilo Payares, quien es un panelista frecuente de nuestro programa, quien conoce mucho sobre este tema de la economía social. Estaremos con Daniel Librero, quien es economista y docente. También estaremos con Santiago Rivera, gerente de operaciones de la empresa Sierra Nevada, que es una empresa social también, y el señor Emiliano Moscoso, quien es el gerente general de esta misma empresa. Quiero pues darle la bienvenida a todos los televidentes que a esta hora se conectan y sin más preámbulo empezar con el tema precisamente. Don Zoilo, quien es un hombre que conoce bastante sobre este tema, nos va a hablar un poco sobre el día de hoy, la economía social, el tema de Sierra Nevada. Hagamos una pequeña introducción sobre este tema para darle paso a nuestros invitados, que son los que, digamos, conocen la empresa como tal. Muchísimas gracias, Jonathan, muchísimas gracias al Canal 2. Hice el esfuerzo, digamos, de estar presente en este programa por varias razones. Una, para felicitar personalmente al Canal 2, a ti, Jonathan, a José Alberto y a todo el equipo que ha estado trabajando muy fuertemente en este año, en esta labor social de visibilizar todo lo que están haciendo los jóvenes en Cali, en el Valle, en Colombia. Y mostrando que ellos están buscando oportunidades y nuevas esperanzas. Los premios que les han empezado pues a dar por estas actividades me parece que merecen una felicitación especial. En segundo lugar, decirles que esta experiencia que estamos presentando los días viernes y que retomamos después de cierto tiempo, se trata de impulsar a nivel nacional como otro tipo de economía, una economía social, una economía orientada, digamos, a la población vulnerable, a empresas incluyentes, a empresas que tengan una visión distinta de la simple acumulación. Realmente hemos caído en una acumulación desaforada, digamos, por parte de las empresas, no solamente los bancos que son los campeones, sino las empresas privadas, pequeñas, medianas y por supuesto las grandes y las transnacionales. Entonces este es un caso distinto
que busca realmente crecer con lo social y ha crecido con lo social. Yo creo que va a ser un ejemplo muy importante. Y quería aprovechar para hacer un llamado a los amigos de donde yo vengo, de la pequeña y la mediana empresa de Acopi a nivel del Valle, a nivel nacional, que realmente miren ejemplos como estos para ver cómo reenfocan un poco su trabajo hacia las actividades sociales, haciendo empresas pues, más incluyentes, que tengan una cultura asociativa, que trabajen, digamos, más con la población que nos van a mostrar pues, Emiliano y Santiago, porque realmente creo que ese es el camino que debemos buscar, una economía más social y solidaria. Darle la bienvenida pues a Santiago y a Emiliano, y aprovechar también como tercera cosa que pues este es digamos como la primera salida pública, porque hace 30 días falleció mi esposa y ella era una seguidora de este programa, y quiero de alguna manera, con el permiso de ustedes, hacerle un homenaje con este programa a su memoria. Entonces, finalmente decirles que el objeto, digamos, de este programa es el de fomentar empresas de economía social a través de una vitrina regional que hemos creado pues con José Alberto y con este canal, fomentar la cultura asociativa, fomentar el desarrollo local, la creación de un entorno favorable para las empresas en Colombia, que no lo hay en este momento en el país, y fomentar la democracia económica, la democracia directa por parte de, digamos que las empresas pequeñas, medianas y micros, y los autónomos que son el 99% en Colombia. Entonces, como que abrirles un espacio a ellos para que realmente la economía colombiana pues tome un nuevo rumbo. Ese es como el marco general de la presentación, Jonathan. Bien, perfecto, don Zoilo. Vamos directamente con los conocedores del tema de la empresa Sierra Nevada. Saludamos a Emiliano, quien es el gerente general, Emiliano Moscoso, para que sea él quien nos cuente en qué consiste la empresa Sierra Nevada, cuál es su trabajo, precisamente en Bogotá, que es donde está ubicada. Emiliano. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia, y quiero mandarle un saludo muy especial a Zoilo, que sé que está haciendo un esfuerzo muy grande. Ha pasado momentos muy duros y le mando un fuerte abrazo y gracias por hacer posible este programa. Bueno, Sierra Nevada es una compañía que nace en el 2010. Básicamente empezamos vendiendo helados en una pequeña esquina en Bogotá, en 9 metros cuadrados. Yo estaba ahorrando para la cuota inicial de una casa, y llegué un día a mi casa con una máquina para hacer helados y me gasté la cuota inicial del apartamento. Mi esposa se puso, claro, bravísima. Y arrancamos a hacer helados, nos quebramos en el 2010, llovía y llovía a lo bestia, no sé si se acuerdan que estaba inundado todo el país y nadie se comía un helado. Y ahí decidimos comprar una pequeña plancha y empezamos a hacer hamburguesas. Por ahí nos sonó la flauta, empezó a crecer la empresa, logramos abrir un segundo local, un tercer local, y ahí nos dimos cuenta que queríamos, digamos, que nuestro objetivo no era realmente vender hamburguesas, sino hacer algo por la gente y por el país. Siempre hemos tenido como una visión de hacer patria y de trabajar por la gente y como soñándose un país distinto, un país mejor. Lo primero que empezamos a hacer fue empezar a trabajar con personas sordas, al punto que el 15% de la compañía no oye,
y de ahí empezamos a sofisticar, empezamos a ver simplemente viendo lo que pasa en el entorno, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, que llegaban un montón de migrantes venezolanos a Bogotá, camino al trabajo, cada vez habían más familias y más familias de gente que venía caminando desde Venezuela. Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que hacer y fuimos de las primeras compañías en empezar a contratar con PEP y arrancamos un programa muy fuerte para empezar a contratar venezolanos. Pero no nos quedamos ahí, también empezamos a ver que había una xenofobia muy fuerte, entonces empezamos a hacer campañas y a trabajar contra la xenofobia. Con los sordos un poco lo mismo, empezamos a ver que los clientes cuando una persona sorda, se cruzan con una persona sorda en las tiendas, preferían que hablar con alguien que sí pudiera oírlos. Entonces decidimos poner una tienda por 2 semanas en que toda la tienda era sorda, a ver cómo iba a hacer la gente para pedir sus hamburguesas. Y el mensaje era, si hacemos un esfuerzo, podemos comunicarnos con la gente sorda. Entonces, digamos que hemos hecho activismo pegado a acciones concretas. Por ejemplo, estuvimos muy activos con la firma en el proceso de paz. Estuvimos apoyando, hemos estado apoyando el voto, que la gente salga a votar, dando descuentos para las personas que han votado. Y en general siempre estamos como leyendo un poquito lo que está pasando en el país, lo mismo con el paro. Cuando empezamos a ver lo que estaba pasando con el paro, salimos a entregar hamburguesas a las personas que estaban marchando, y de alguna manera pues tomamos partida y hacemos acciones concretas, digamos, para buscar respuestas, digamos, distintas. Y esa es un poquito la fórmula, lo que hemos venido haciendo desde Sierra Nevada. Hay un montón de programas y de cosas que ya iremos viendo, pero básicamente de eso se trata. Yo lo que siento es que desde la empresa privada uno puede hacer muchísimas cosas que no necesariamente nos cuestan dinero, pero que sí tienen un impacto muy fuerte para el país, y a veces no entiendo por qué no todas las compañías están un poco en esa misma línea. No sé, Santi, si quiere complementar. Buenos días a todos. Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos. Pues no, usted lo resumió bastante bien. Yo digamos que tal vez lo que quisiera resaltar ahí es que las empresas en el país no podemos ser ajenas a todo lo que sucede en el país, porque nosotros somos una parte importante del país y una parte importante para moverle y darle como dinamismo al país. Entonces, si uno no es activo y no es partícipe y no analiza cómo están las circunstancias y cómo puede apoyar un poco más, pues no va a ayudar a construir país. Entonces, pues digamos, el objetivo grande de Sierra Nevada es construir país, básicamente a través del apoyo a las personas, digamos, como localmente donde estamos operando, pero también a las otras regiones a través de nuestros aliados. Sí, nosotros hacemos compras, por ejemplo, el queso de Sierra Nevada viene del Caquetá, del profundo Caquetá, viaja en chalupas por ríos, y en general digamos que preferimos empresas, proveedores, digamos, a la hora de decidir nos vamos siempre por las que tengan mayor impacto social. Y así digamos que hemos construido también una red de proveedores muy interesante. Y les cuento, por ejemplo, durante pandemia empezamos a ver, es simplemente ver lo que está pasando en el país. Entonces empezamos a darnos cuenta que había gente que estaba pasando hambre. Yo salí primero con un proyecto que se llamaba La Hamburguesa Solidaria, y salí en plena pandemia a entregar hamburguesas a las personas que estaban en el barrio Santa Fe. Y me encontré con un papá con 2 niños que me dijeron, hace 2 días no probamos bocado. Y eso a mí, claro, me impactó muchísimo, y la reacción fue empezar a juntar restaurantes. Logramos juntar 50 restaurantes
y montamos el menú solidario, y atrás del menú solidario logramos entregar 45.000 menús en el año 2020 a familias que no tenían qué comer durante el confinamiento más extremo que tuvo Bogotá. La gente que tiene sus ingresos en el día a día y no puede salir a buscarlos, pues automáticamente empieza a pasar hambre. Entonces empezamos a trabajar contra el hambre, digamos. Y lo más bonito es que toda la compañía, Santiago, el área de gestión humana, todas las áreas administrativas, los empleados de Sierra Nevada le meten mucho la ficha a trabajar en estos proyectos que significan más trabajo para nosotros. No nos cuestan plata, pero sí necesita un compromiso del equipo de trabajo para que se haga en realidad. Estuvimos trabajando por el Chocó, montamos un proyecto que se llamaba Flores por el Chocó, y conseguimos rosas, y todas las utilidades, las ventas de las rosas se fue para mercados en el Chocó, por ejemplo. Ahora estamos trabajando en La Guajira, en un proyecto que se llama el Banco de Hilos, para buscar llevar proyectos productivos a la profunda Guajira. Y todo esto sin el compromiso de todo el equipo sería imposible. Pero repito, esto no le cuesta a uno plata, esto simplemente es compromiso, y además es muy emocionante y muy bonito hacerlo. Esto creo que, por el contrario, lo que sí crea es una cohesión muy fuerte entre la familia Sierra Nevada, y pues ese trabajo, digamos, lo que hace es que haya mucha más unión dentro de la compañía. El objetivo no es sacar hamburguesas, el objetivo es sacar proyectos. Casi que vender las hamburguesas es una excusa. Yo digo, nosotros no contratamos personas para hacer hamburguesas, sino que hacemos hamburguesas para contratar personas y para hacer proyectos. Ese es un poquito el enfoque. Bien, precisamente acá tenemos un economista, Daniel Libreros, y él nos va a hablar un poco también de la importancia de este tipo de economías. Sí, buenos días, Jonathan. Saludos a la audiencia, a Zoilo. Mis reconocimientos a los amigos de allá de Bogotá por semejante iniciativa tan importante. Yo quiero contextualizar esto más allá del caso, o sea, la importancia que tiene este caso para el conjunto de la economía hoy. Nosotros estamos en una situación económica absolutamente devastadora a nivel internacional en general, pero particularmente en América Latina. Los índices de crecimiento del desempleo y el aumento de la informalidad son altísimos. La incapacidad de los estados para resolver los problemas básicos, pues somos la región, estoy hablando de América Latina, la región que tiene más enfermos y muertos por COVID en términos proporcionales a su población. Es decir, han fracasado los planes de salud, y particularmente en esta pandemia, además por una diferencia entre la forma como se hicieron, ¿no? Es decir, los países desarrollados, teniendo más riqueza y demás, pudieron hacer sus planes más rápidos, y tenemos ahora la constatación de que aquí en Colombia y en muchos países de América Latina, Argentina, Ecuador, para ser reciente, estamos haciendo las vacunas porque en Estados Unidos hay gente que no se quiere vacunar y sobran vacunas. Es decir, porque se están venciendo las vacunas, no porque efectivamente hubiera una distribución equitativa de las mismas. Más aún, esto pasa por otra discusión, y es que creo que el egoísmo de mantener las patentes, que ya vamos en 4 millones de muertos a nivel mundial, es decir, donde el negocio se coloca por encima de la salud, es una de las cosas que debemos discutir a futuro. Pero entrando en materia, entonces tú tienes un desempleo creciente, tú tienes una informalidad creciente, y llama la atención cómo desde una iniciativa de estas se resuelve asociativamente y por la vía comunitaria, producción, empleo y solución también a la distribución, como decía aquí el amigo al final, hasta en zonas remotas del campo. Entonces quiero complicar cada uno de esos renglones, cada uno de esos temas. En producción, porque te permite crear un área de la economía, ¿no?, que puede recoger, ya dije, desempleados informales, pero al mismo tiempo migrantes, como le está diciendo el amigo allá en Bogotá. Es decir, es que el tema de Venezuela, el tema de las migraciones, que digamos aquí en Colombia es Venezuela, mayoritariamente hay otro tipo de migración menor, pero digamos a nivel internacional ese es uno de los grandes temas, las migraciones, y lo que está ocurriendo como efecto, digamos, perverso de desigualdades económicas entre las regiones, pero igualmente tiene que ver con otro tema, es el famoso cambio climático. Es decir, ahora que estamos pues
En verano estamos viendo incendios en todas partes, quemas en todas partes, y eso está produciendo también desplazamientos y migraciones. Uno podría decir que un caso de estos puede ejemplificar cómo resolver solidariamente, no por la vía de la xenofobia, donde normalmente ocurre, sino por la vía de asociatividad y producción de este corte, ¿no? De lo que aquí se está presentando, se puede resolver también parcialmente, por lo menos, el problema de las migraciones. Me llama la atención también el tema de sordos, el tema de lo que convencionalmente se conoce como discapacitados, es decir, que se haya entrado también ese renglón con solidaridad es muy importante, porque es una discusión que viene desde los currículos y desde la educación. Es decir, el hecho de colocarlos como algo así como una franja de la población que no es igual a la otra, que no tiene las mismas capacidades, de hecho desde lo educativo, para que luego en lo laboral se convierta prácticamente como en un renglón secundario, como algo así que te doy empleo por altruismo, pero no se le toca como ciudadano igual, y es parte también de este proyecto que estoy anotando. La solidaridad frente al paro es también relevante. Aquí pues hemos insistido mucho en la olla comunitaria como un mecanismo de solidaridad, y este tipo de proyectos es eso, producción para la colectividad, lo que está notando el amigo. Es decir, no hay una preocupación por la ganancia como tal, sino por solidaridad más que ganancia. Incluso una idea de que las ganancias deben ser más solidarias que individuales. No el lucro individual, sino es una apuesta colectiva. Entonces decía eso, que le den hamburguesas a la gente en el paro, que grafica lo que está ocurriendo con el tema del hambre, no solo en el país, sino a nivel mundial. Cuando venía para acá, estaban pasando un informe de Naciones Unidas diciendo del área de alimentación dentro de Naciones Unidas, y estaban anotando que por la pandemia 22 países a nivel mundial iban a agravar su situación de nutrición, de alimentación. Uno de ellos era Colombia. Es decir, que estamos colocados en el centro de la vorágine de un tema muy complicado, que es el hambre, que se va a seguir potenciando. Por consiguiente, este tipo de iniciativas puede resolver, como lo vimos en el paro, en la olla comunitaria, en lo que ellos están planteando, en la hamburguesa que le dan a la persona que no ha comido durante varios días, un ámbito solidario, y muestra la fortaleza de lo solidario para resolver este problema, digamos, del hambre tan fuerte, ¿no? Bien, Daniel. Don Zoilo, quería agregar algo precisamente a lo que decía Emiliano. Sí, yo tengo varias preguntas, Emiliano y Santiago, que me gustaría que las profundizáramos. En primer lugar, ustedes son unos jóvenes emprendedores, jóvenes frente a nosotros que estamos aquí pues hace ya un tiempo trabajando en estos temas. Entre otras cosas, te comento que yo pues como empresario que he sido también, tuve una fábrica de helados, por eso me llamaba la atención lo de los helados. No tuve fábrica de hamburguesas, pero sí restaurante, entonces estoy muy cerca, digamos, del tema, y en su momento con mi esposa tuvimos este tipo de negocios. Hay tres puntos que me gustaría que de pronto trabajáramos y desarrolláramos en este conversatorio. El primero es sobre emprendimiento. A mí me parece que tú, Emiliano, llevas un acumulado de espíritu emprendedor muy grande, porque pues entiendo que por allá del bisabuelo para acá, que fue uno de los innovadores en los temas de mercadeo en Colombia, bueno, algo se aprende de la experiencia familiar, y creo que el espíritu emprendedor también se pega, digamos, en la familia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquitico sobre ese tema del espíritu emprendedor y cómo iniciaste y qué otras actividades realizaste previas? Ese es como el primer elemento. El segundo es que quiero que profundicemos un poco en lo que decía Daniel sobre la innovación social. Creo que aquí estamos hablando de innovación social, de un enfoque de una empresa hacia lo social, sin abandonar lo económico, pero haciendo énfasis en lo social, que es lo que más necesita el país. Y el tercer tema es que profundizáramos un poco también sobre el tema de la inclusión. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el país en Colombia, América Latina y gran parte del mundo es la exclusión. Hemos excluido prácticamente a todos los sectores,
de la economía, y entonces por supuesto que lo que uno ve es el crecimiento altísimo de los proyectos autónomos, digámoslo así, de la sobrevivencia, porque realmente no hay condiciones del entorno, digamos, jurídicas, económicas, financieras, etcétera, para crear empresas en Colombia que sean sostenibles, porque los impuestos y las tasas de interés en Colombia realmente se llevan más del 60-70% de las utilidades de las empresas. Entonces formalizar en Colombia ha sido toda una discusión de muchísimas décadas que no permite realmente decir tenemos un entorno favorable y hay que luchar contra todo el mundo. Eso que lo has vivido tú, que lo ha vivido Santiago, que lo han vivido muchas empresas, me gustaría que lo profundizáramos. Entonces están esos tres aspectos. Uno, sobre el espíritu emprendedor. ¿Qué le podemos enseñar nosotros a los jóvenes de ahora sobre el espíritu emprendedor? ¿Qué lecciones nos puedes dar sobre eso en primer lugar? Micrófono, Emiliano, no se te escucha. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Sí, como anotas, mis bisabuelos y mis abuelos llegaron de España huyendo de la guerra civil, y yo creo que haber vivido eso, digamos que ya de entrada se imprime una valoración y digamos, un énfasis muy fuerte en lo social, ¿no? Cuando uno ha vivido ese tipo de cosas, y creo que es lo que pasa en Colombia. Colombia, pues hemos vivido una guerra de más de 50 años, una guerra eterna, miles de desplazados, una cantidad de dolor que uno muchas veces desde las ciudades no se alcanza ni a imaginar. Y eso pues tiene que convertirse realmente en solidaridad. En cuanto a emprendimiento, sí, mire, yo arranqué desde la universidad vendiendo sándwiches, después tuve una compañía que hacía iluminación de Navidad, terminé haciendo automatización de edificios, terminé quebrando esa compañía que creció muy rápido, y digamos un poquito el mensaje es: uno se da un montón de totazos cuando uno emprende y busca hacer empresa. Muchas veces uno se quiebra y uno tiene que volver es decir, ese fracaso no pararle muchas bolas, sino tomarlo como un aprendizaje, ver uno en qué falló, qué puede hacer mejor. En ese caso, por ejemplo, con esta empresa que yo crecí muchísimo, en 2 años o 3 años, crecimos un montón, nos quedamos sin flujo de caja, nos reventamos básicamente por flujo de caja. Y ahí pues lo que hice fue volver a pararme y volver a arrancar y volver a empezar. Entonces, para, digamos, los jóvenes y las personas que están viendo, es seguir pedaleando, pedaleando, pedaleando. No es fácil, es de mucho tiempo, es de muchos años, hasta que uno por fin logra pegarle al perro, como dicen, pero después viene el otro lío muy fuerte, que es la formalización. Para nuestro renglón, por lo menos para las pymes, el tema impositivo en Colombia es durísimo, y el tema del valor del dinero, porque nosotros, pues, esto ha sido todo hecho sin plata, todo ha sido autogestionado, es decir, la compañía ha ido creciendo con recursos propios. Yo nunca he tenido plata, digamos, como para invertirle, que es parte del rollo, ¿no? Cuando uno crece, todo el tiempo o todo el crecimiento lo hace uno apalancado con deuda, pues es durísimo. Básicamente nosotros lo que hacemos es pagar impuestos y deudas, pero no logramos, digamos, a pesar de ser una compañía mediana, tenemos 150 personas trabajando con nosotros, no es una compañía, digamos, que le dé a uno excedentes. Nos ha permitido es crecer, pero crecer vía deuda. Y ese es como un poquito la realidad de hacer empresa, ¿no? No es muchas veces como se lo pintan a uno. Y la mayoría de los empresarios en Colombia somos pequeñas y medianas empresas. Realmente somos los que más aportamos además al empleo del país. Y es muy duro. Y con la pandemia quedamos muy golpeados, y con el paro quedamos muy golpeados. A nosotros el paro casi nos mata.
El paro hizo que subiéramos el kilo de carne de 16.000 pesos a 25.000 pesos. Imagínense cuando usted vende hamburguesas el impacto tan tremendo. Y a pesar de eso estamos apoyando el paro. Digamos que eso es un poquito paradójico. Es decir, entendemos las razones y estamos de acuerdo con las razones del paro. Los bloqueos nos iban matando, pero íbamos también entendiendo que si no pasaba algo así, pues tampoco iban a parar bolas. De hecho, esta mañana estaba pensando que pues no pasó nada con el paro, tanto dolor y tantas cosas, pero en Chile uno ve que esto terminó en una constituyente. Aquí como que van echando todo debajo de la mesa y no hemos logrado realmente un cambio significativo. Y me preguntabas por inclusión y por lo social dentro de la compañía. Esto en nuestro caso no es algo que cueste dinero, que eso es algo que me preguntan mucho, oiga, ustedes, pero además, ¿cómo le meten plata a esto? Esto no vale plata, esto vale tiempo y vale esfuerzo, pero no es que usted tenga que sacarse del bolsillo para hacer cosas, si no, no podríamos hacerlo. Simplemente nosotros lo llamamos dentro de la compañía ser buena papa, una cultura buena papa, ser simplemente queridos y tratar de trabajar siempre como con esa línea querida, simplemente. El tema de sobre el tema de la innovación social, Emiliano, mira, es que en Colombia y en todo el mundo desde hace mucho rato se habla del tema de la innovación. Y entonces los empresarios común y corriente, pues pequeños, medianos, grandes, han interpretado que la innovación, que es la que permite la competitividad, sobrevivir en los mercados, exportar, etcétera, es el de tener siempre nueva maquinaria, el de inventarse la última, incorporar la última tecnología, el último software, etcétera, pero se han olvidado de la gente. A mí me parece que tú hiciste al revés, es decir, el argumento de que haces hamburguesas es para generar empleo y no generar empleo para hacer hamburguesas y generar plata, me ha parecido un enfoque interesante porque, bueno, mezcla las dos cosas, se trata de no dejar quebrar la empresa, pero realmente es más la labor social. Y en este momento creo que a nivel nacional y mundial hay una altísima sensibilidad social por generar proyectos sociales que realmente le lleguen a la gente, que les ayuden a las personas, ¿no? A las madres cabezas de familia, a los jóvenes, a los campesinos, que se le pague mejor a los campesinos. Yo conozco el caso de los quesos del Caquetá, estuvimos haciendo un estudio hace un tiempo, por ejemplo, en la región del Caquetá sobre la leche, sobre los quesos, y realmente el queso que se produce en Caquetá, por ejemplo, es porque no hay manera de conservar en frío la leche por allá en los pueblos donde les toca sacarlo en chalupa y se daña la leche. Entonces simplemente la gente de manera natural lo que hace es hacer quesos, y quesos muy buenos además, ¿no? Excelentes, inclusive tienen una marca pues territorial. Entonces mi pregunta va en esa dirección. Ese enfoque de innovación social que ustedes han planteado para la empresa, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos diluirlo? ¿Cómo podemos hacerlo comestible para la gente, para que el empresario común y corriente, pequeño y mediano sobre todo, de los aquí, los del Valle, los del Grupo Empresarial, los de Acopi, toda esta gente entienda que realmente es un enfoque con innovación social, Emiliano, de acuerdo a lo que ustedes han hecho y que han vivido y que han desarrollado? Sí. Yo, digamos que una cosa es decir, la compañía necesita hacer negocio y el enfoque, digamos, de hacer utilidades sea para crecer. En nuestro caso, digamos que las utilidades siempre han sido para crecer, no para repartirlas, y eso nos permite seguir haciendo proyectos. Pero yo diría que la inclusión social y el trabajo social es buen negocio. Yo partiría de eso, ¿sí? Desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de conexiones de trabajo.
Nosotros hemos terminado con la gente del BID en Washington, estuvimos con el ACNUR y con la ONU, hablando en Bruselas frente a toda la Unión Europea, y haciendo mucho networking y juntando trabajo justamente por nuestro trabajo con migrantes, el trabajo con sordos, ahora todo el trabajo con víctimas de la violencia. Es decir, todo esto realmente no es un esfuerzo, y eso es importante. Es decir, para las empresas no es algo que les complique la vida, por el contrario, es algo que les va a ayudar muchísimo en su expansión, en su networking, en conseguir créditos, y eso pues es casi que una tendencia mundial. Y Colombia necesita mucha más reafirmación en ese sentido. Cali totalmente, es decir, nosotros tenemos un problema muy fuerte de racismo, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Vemos comunidades negras completamente aisladas, las comunidades indígenas casi que mundos aparte. En Cali se vive muy fuerte esto, y justamente tenemos que empezar a cambiar todo esto. Yo creo que el paro a los empresarios nos tuvo que dejar un mensaje muy poderoso. Y yo creo que en Cali he participado en algunos temas con Cali, con empresarios, y también con jóvenes, que uno ve como dos mundos muy distintos y muy separados, pero de alguna manera tenemos que empezar a volver a trabajar juntos. Y ahí, Zoilo, yo te devolvería la pregunta. Yo oigo a un amigo tuyo, que es Jorge Carulla, lo oigo hace muchos años, hablando sobre el tema de las asociativas y de las cooperativas como solución para el país. La asociatividad es muy poderoso. ¿Qué es lo que pasa en el Caquetá? En el Caquetá son varios productores pequeños de queso que logran fletar un camión entre varios para poder ser competitivos en Bogotá. Entonces, el trabajo asociativo y comunitario les permite tener una fortaleza que los deja trabajar. Hay el caso que tú conoces muy bien de los lecheros aquí en Ubaté, que también hoy en día hay muchísimas cooperativas, y ese trabajo cooperativo, nosotros hace años venimos con una idea, un proyecto, Santi, que es el Cierra al Barrio, que es los colaboradores que tienen un tiempo en la compañía, que tengan la posibilidad de montar una franquicia de Sierra Nevada ligera para montar en los barrios de Bogotá, ¿sí? Y de alguna manera que ellos sean dueños de su negocio, y ese es un proyecto que tenemos hace muchos años que se llama Cierra al Barrio, pero creo que eso es muy interesante para Cali. Mire, yo en Canal 2, yo soy, ¿cómo se llama?, televidente del Canal 2, o los sigo mucho. Me encontré con un loco, un emprendedor que se llama Cajúa, el de las camisas, en Cali. Es fantástico, es un tipo buenísimo. Ahí está hablando con él a ver uno cómo podría, digamos, ayudar, pero eso, el tema de cooperativismo, de trabajo de repente entre emprendedores en Cali, que puedan en conjunto sacar una marca y poder salir, digamos, en la medida en que uno sume esfuerzos, puede ser mucho más competitivo. Y Zoilo, me gustaría también tú que nos contaras un poquito tu visión. Yo cambio un poquito el rol, pero creo que tú tienes un mensaje muy interesante con respecto a todo este tema de asociatividad, de cooperativismo. Claro que sí, Emiliano. Mira, yo realmente desde hace muchísimos años, es decir, hace por lo menos 3 décadas, he venido promoviendo lo que pudiéramos llamar la cultura asociativa en Colombia, pero no desde la teoría. Nosotros logramos desde ACOPI, por ejemplo, en los años 80 y principios de los 90, fomentar e integrar más de 1.500 empresas en el país en grupos asociativos de 8, de 10 personas. Juntamos los confeccionistas por aparte, los de alimentos por aparte, los de metalmecánica por aparte,
Y eso permitió, por ejemplo, que la inmensa mayoría de las empresas sobrevivieran la crisis del año 98-99. Mientras que las grandes empresas se cayeron. Yo me acuerdo que la Andy, que tenía como 700 socios, quedó como en 300. El único gremio que creció en esa época fue Acopi, porque tenía su programa que se llama PRODES, Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial. Y nosotros teníamos más de 1.500 empresas asociadas en esos grupos. Luego estuvo la experiencia que estuvimos trabajando con don Jorge un poco, que fue lo del desarrollo local. Cómo integrar ya no solamente los empresarios, sino también a los municipios, a las alcaldías, a los sectores sociales. Por ejemplo, vinculamos a la universidad, vinculamos a las ONGs locales y con un programa de Naciones Unidas que se llama Desarrollo Local, logramos construir agencias de desarrollo que están vigentes. Hoy hay más de 13, 14 agencias en el país. Sobre eso yo lo que te digo es que creo que tenemos que insistir en la cultura asociativa. Hay una oportunidad. La oportunidad es que el decreto 2069 del 30 de diciembre del 2020 permite, por ejemplo, que se creen cooperativas, se creen mutuales, se creen organizaciones asociativas sin tantos requisitos, digámoslo así. Eso tiene de bueno y de malo, y además asimila el sector de las cooperativas y las mutuales, los fondos incluso de empleados, como pequeñas empresas. Es decir, la pequeña empresa la ponen casi que en el mismo nivel de una cooperativa. A mí me parece que la gran oportunidad está ahí, es en de fomentar empresas cooperativas de consumo. El gran problema que tenemos es que mientras la producción se está organizando o está organizada, los consumidores no. Si fomentáramos empresas cooperativas de consumo, ligas o como se le quiera llamar, eso sería muy interesante, porque en los conjuntos residenciales, en los barrios, se pueden juntar 3, 4, 5, por ejemplo, tenderos y hacer compras colectivas. No solamente los productores para vender, sino también para comprar. Entonces creo que nos falta ese pedacito. De hecho, el sector cooperativo en el mundo, pues en Inglaterra hace 200 años o qué sé yo, aparecieron las cooperativas de consumo, y de las cooperativas más grandes que hay en el mundo, pues están las de consumo. Yo conozco una cooperativa en Italia, por ejemplo, Coop, que tiene 1 millón de asociados, y son los que tienen, digamos, las cadenas de supermercados más grandes que hay en toda Italia y en parte de Europa. Entonces necesitamos organizar a los consumidores también, Emiliano, creo. Hay que buscar la forma de organizarlos. Hoy se puede organizar una cooperativa con 3 personas, o sea, 3 familiares, 3 vecinos pueden hacer una compra conjunta, y eso se puede considerar, por ejemplo, una cooperativa. Entonces creo que por ahí es el camino. Tenemos que insistir en esa cultura asociativa, organizarlos, como decía don Jorge, desde la vereda. Don Jorge insistía mucho en organizar a los productores desde la vereda, por ejemplo, tener el centro de acopio en la vereda, hacer allí la selección, hacer un poquito de transformación, meterle valor agregado. Eso se puede hacer, es solamente voluntad política, pero como no hay voluntad política, entonces a la gente, a los productores, tenemos que hacerlos, tenemos que ayudarles a hacerlos desde los territorios. Sí. Bien, y a mí, yo pensaba mucho en Cali, pues es que Cali muy berracos, bueno, ustedes, pero y los jóvenes en Cali, nos pusieron a todo el país a pensar en Cali. Todos estuvimos pensando en Cali, es decir, en grupos, desde Colombia Cuida Colombia, desde que son, digamos que son asociaciones justamente en que trabajan juntos empresarios con fundaciones, y yo le estaba echando mucha cabeza a Cali, y los empresarios de Cali están buscando un poco qué hacer, y a mí me parece que las empresas grandes de Cali, si pueden empezar a ayudar justamente a la conformación de estas cooperativas desde apoyo técnico. En las compañías lo que tenemos es a los cracks como Santiago, que son los duros de la operación. Santiago es una persona que a una cooperativa en Cali, en todo lo que tiene que ver con operación, es un coach o
un acompañante, digamos, fantástico. Y las compañías de Cali, hay compañías muy poderosas, muy fuertes, tienen genios, talentos que pueden ayudar a los jóvenes a orientarlos en sus cooperativas, como el caso del amigo de las camisas en Cali, ¿sí? Tiene un potencial tremendo. Si nosotros podemos ayudarles, oiga, vean, las entradas al mercado son así, ¿por qué no soñamos en vender sus camisas en, yo me imaginaba esas camisas en Barcelona, ¿sí? Nosotros tenemos las vías y los caminos y los contactos para poder llevar esas camisas a Barcelona, ¿sí? Tenemos cómo organizar esa producción, cómo ayudarle a este pelado a organizar la producción, dónde puede buscar créditos y plata para poder montar su compañía. Eso es lo que deberían, desde mi punto de vista, empezar a hacer los empresarios caleños, empezar a coger a estos pelados talentosísimos y poner a su disposición a sus cracks, a su gente berraquísima, para ayudarles a tener una dimensión, digamos, no solo local, sino nacional y ¿por qué no mundial? No sé, creo que la oportunidad de Cali es un momento muy importante para Cali. Creo que lo que logró Cali en estos últimos meses fue un grito de aquí estamos y una juventud muy, 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 muy berraca, que creo que el empresariado caleño debía pararle bolas, porque realmente el capital humano de Cali es fantástico, la comida, la gastronomía, esas ollas comunitarias, los procesos pacíficos y bonitos que se han dado en Cali, creo que son de admirar y que son ejemplo para todo el país y bueno, nos pusieron a todos a pensar y me pongo a disposición en lo que pueda colaborar y ayudar a los emprendedores caleños, a los pelados que se la están metiendo. Con muchísimo gusto lo hacemos. Bien, don Zoilo, tenía algo que agregar. Antes de darle la palabra a Daniel nuevamente, a Jonathan, yo pues quería hacerte una primera propuesta pues antes de que se me olvide. Tú hablaste que estabas diciendo de una franquicia al barrio, que ya lo están haciendo. Yo estaba hablando aquí con los compañeros de la mesa de una franquicia social. Esa franquicia social, que sería esa franquicia al barrio, creo que sería un buen instrumento para traer aquí a Cali, a los barrios de Cali, al valle, a las zonas del valle, porque a los jóvenes les fascinan este tipo de negocios, porque además son negocios rápidos, son negocios que generan mucho movimiento rápido. Entonces, pensemos en la franquicia social y pensemos en esa franquicia al barrio, así como se está pensando aquí y ya se echó a andar la Universidad al Barrio. Pensemos también en la franquicia al barrio para que haya la empresa en el barrio. Nosotros estamos hablando también, por ejemplo, de los tratados de cooperación local, que sean acuerdos entre todos los empresarios y la comunidad local para eso, para hacer frentes comunes de empresas y de desarrollo local. Entonces, pensemos en la franquicia social para Cali como una extensión de esa franquicia del barrio que tú tienes ya, si te parece, Emiliano. Sí, tenemos que llegar a Cali. Es un proceso, pero lo tenemos ya en vista. Precisamente ese tema, Daniel, aparte de ser economista, ha sido una persona que ha estado acompañando el proceso de los muchachos en los barrios. Okay. Conoce de cerca el proceso que lleva la URC, también ha escuchado lo que ellos proponen. Daniel, usted que ha acompañado todo este proceso, estas oportunidades que son lo que piden los muchachos en los diferentes puntos, como por ejemplo Puerto Resistencia, Sameco, Portada al Mar, entre otros, son de gran capacidad precisamente para darle esa oportunidad, para darle ese pie, para poder empezar esa economía social, que es lo que tanto se está hablando dentro de los barrios también. Correcto, yo creo que el ejercicio que se hizo en los puntos de resistencia confirma mucho de lo que aquí se está diciendo. La olla comunitaria fue una forma solidaria de resolver el problema del hambre y colocó en crisis el modelo tradicional del asistencialismo del comedor comunitario, donde llegan de arriba, toman unos recursos, que además es parte de una política que se conoce como de focalización, donde el compromiso del Estado es solo pagar pobres y no es el derecho universal como tal. Pero además se hace con
mercados de centros de superficie, que aquí hay otro debate muy importante que están planteando ellos, y es, esto permite una relocalización de la producción en cada punto. Lo que tú anotas a propósito del queso es un ejemplo al día en Colombia, es decir, la gente no produce en el campo porque ¿quién se la compra? No hay posibilidad de distribución, no hay posibilidad de mercadeo, no hay carreteras, lo que contaba el amigo a propósito de cómo hay que traerlo por el río. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tratar de asociar, lo estamos proponiendo, lo está proponiendo los de URC también, y lo está proponiendo mucha gente aquí en Cali, o sea, contrario a lo que dijo el amigo, pues entiendo la expresión porque no produjo rápidamente transformaciones del paro, pero esto es un proceso acumulativo, ¿no? Sí develó muchas cosas, desnudó muchas cosas, mostró que temas como estos que estamos discutiendo aquí son temas que se pueden colocar en el centro del tapete de la discusión y eso ya de hecho es muy importante. Entonces, lo que se está proponiendo es que se hagan proyectos en Cali que se podrían prolongar a nivel nacional, donde la asociatividad, como tú anotabas, Zoilo, no sea solo en la producción, sino también en la distribución. Y eso permite articular mercados campesinos cortos que ya están aquí. Cali tiene una ventaja, para decirle a los amigos de Bogotá, pues también conozco el caso porque vivo en Bogotá de hecho, ¿no? Pero Cali tiene la ventaja de que tiene todos los pisos térmicos a zonas muy cercanas y por consiguiente tú puedes hacer producción de acuerdo a esos pisos térmicos, asociarlos en mercados cortos con la producción en la ciudad, hacer una unidad de lo que se está haciendo, solicitando en el barrio, con lo que se está haciendo circundante en los mercados campesinos cortos y eso permitiría otro tema, es decir, resuelve de una manera distinta, lo hemos dicho aquí varias veces, la unidad de abajo de pobres del campo con toda la ciudad, pero permite otro tema que lo tocaba de paso el amigo, que es el tema de la guerra. Él lo tocaba de sus abuelos y su tradición, porque esto de la guerra pues es un tema recurrente en todas las sociedades, pero diríamos aquí en Colombia, es que cuando uno toma los miembros de los puntos, o sea, los jóvenes de los puntos, lo que llama José Alberto la muchachada, los muchachos, ¿no? El 80% son desplazados. Aquí en Cali son desplazados. Tenemos un gran problema con la economía de la no repetición. Es decir, una de las grandes discusiones que debe hacer en Colombia es porque después de procesos de negociación política que ahora terminaron con los acuerdos de La Habana en un sistema institucional que es la JEP, que es la Comisión de Verdad y tal, ¿por qué después eso no se puede estabilizar? Porque no hay condiciones materiales para que se pueda estabilizar. Es decir, mientras este campesinado, sobre todo aquí en la zona sur de Cali, o sea, todo lo que va a Cauca, Nariño, la costa pacífica, esté en la coca, y la coca, contrario a todo lo que la demonizan, se vuelve una necesidad precisamente ante la incapacidad de encontrar por parte de grandes sectores del movimiento campesino, la organización campesina, pero también de los indígenas y las comunidades afro, la incapacidad de resolver el asunto de que lo que produce se vende. Entonces tienen que entrar a circuitos casi que por obligación. Una economía de estas características, es decir, que permita una asociatividad, como tú estás diciendo, no solo en la relación de producción, sino también de comercialización, posibilitaría que esas zonas desesperanzadas del campo puedan encontrar en una nueva versión de campo-ciudad una unidad que potencie y le dé salida a lo que puede ser una sustitución voluntaria y una política de economía alternativa de la no repetición. Entonces quiero tocar lo de la guerra, pero quiero tocar otros 2 o 3 puntos, Jonathan, porque es muy importante lo que se está diciendo. De alguna manera yo estoy aquí haciendo el ejercicio como el que hacemos en clase, yo soy pedagogo también, entonces como desde un ejemplo micro tú puedes sacar una cantidad de conclusiones importantísimas de lo macro, ¿no? Este ejemplo y todo lo que se está verbalizando aquí permite eso. Entonces diría, uno es guerra, no repetición, sustitución voluntaria de cultivos que se puede asociar a esta política. Desplazados también. Además, una ventaja desde el punto de vista cultural, Zoilo, y es que como ellos son hijos de desplazados, todavía tienen memoria agraria. Claro. Ellos tienen cultura de la comida campesina, de la forma de producción, de la solidaridad campesina, ¿no? Bien, o sea, culturalmente también potenciaría muchísimo esas posibilidades, e instituciones como el SENA tendría que estar aquí, en ese tipo de capacitación, tanto en la producción como en la distribución campesina. Pero permite también tocar otro asunto, es que la comida corta está demostrada hasta el cansancio, esa es otra gran discusión a nivel internacional, la comida corta es mucho más sana, o sea, es mucho más sano para el organismo
comer arroz, por decir algo, producido aquí mismo a espacialidades cortas, que traerlo importado de Illinois. ¿Por qué lo tenemos que traer importado de Illinois? Que se impone además a través de tratados de libre comercio, porque el señor de Illinois tiene una capacidad de producción altísima y requiere vender más de lo que ya vendió en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es decir, de alguna manera es una imposición comercial que nos hace daño, porque además normalmente ese arroz transgénico, que es el que produce más rápido, en menos tiempo, o sea, mayor velocidad, que es una de las lógicas del mercado ganancia, pero además tiene que ser transportado contaminando el planeta, lo que transporta en buques o en aviones. Acá estamos tratando de hacer o se intentaría hacer una producción agrícola a corto espacio que, insisto, es más amplia y además es más democrática. Porque en el proyecto, claro, lo que planteó la muchachada en los sitios donde estuvo, huertas agroecológicas, que podrían estar ligadas a este proceso, lo que dice el amigo aquí de Cali, lo que abrió Cali en esa posibilidad. O sea, que está en la conciencia de la gente que se puede hacer esa agroecología corta y que se puede hacer circuitos de producción corta. Entonces, cuando tú tienes que comprar en los centros de superficie arroz de Illinois, es una imposición comercial y financiera que no le sirve a la humanidad. Aquí en lo micro estamos viendo que efectivamente se pueden dar salidas diferentes que serían mucho mejor para la subsistencia del planeta, para la alimentación, para el derecho humanitario de la alimentación, e insistía en un tema, para la democracia local. Quienes hablan de buen vivir, hablan de la relocalización de las decisiones. Entonces, podemos hacer energías cortas, podemos hacer producción corta, y eso es más democrático, porque entonces la gente ahí en el barrio, como lo vimos en las ollas comunitarias, termina diciendo, ahora es más necesario que produzcamos arroz, ahora es más necesario que produzcamos hortalizas, la canasta, o sea, la decisión de la jerarquía de necesidades, de cómo se hacen las necesidades, se vuelve también un tema popular y democrático, no te lo imponen desde arriba. Otro tema, Jonathan y soy lo que es muy interesante. Lo que han anotado a propósito de la tasa de interés. Colombia es una infamia el sector financiero. Y dentro de la pandemia, es increíble que dentro de la pandemia, que aumentó todavía mucho más la desesperanza, la informalidad, el hambre, el desempleo, ¿no?, se haya mantenido, se le haya bajado a los bancos la tasa de captación al 1 punto y pico, pero dejándole la tasa de colocación como si estuviéramos en un periodo normal. O sea, el 15, 16, lo que están anotando los amigos. Lo que hubo fue un cementerio de microempresas que, como él mismo dice, como el amigo de Santiago, ¿no? Como él mismo dice, como dice Santiago, terminó convirtiéndose en el desempleo masivo, porque el grueso del empleo está precisamente en la pequeña y la mediana industria. ¿Y qué pasó? Que como los recursos del Estado, o sea, los recursos fiscales, más los de la emisión monetaria, que son importantísimos, aquí se ha tocado muchísimo el tema fiscal, pero no la emisión monetaria, y la emisión monetaria que hizo el Banco de la República fue fundamentalmente para salvar el sistema financiero y que siguiera funcionando el sistema financiero. Entonces, ¿qué ocurrió? Recibieron esos recursos y como la decisión pasó a ser de los bancos, y los bancos son los dueños de grupos económicos que tienen empresas, le dieron esa ayuda a las grandes empresas y terminaron liquidando las pequeñas empresas. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer si tuviéramos una política programada de crédito barato, incluso de subsidio con banca pública, que acompañaría un proceso expansivo de solución solidaria. Lo que decía aquí el amigo, eso obviamente pasa por una decisión política, recuperar banca estatal, o por lo menos áreas de la banca estatal que vienen siendo también demonizadas bajo el argumento de que todo lo público es perverso, pero realmente un proyecto de esto está demostrando esa posibilidad. Último tema que quiero también, que es parte de todo de lo que aquí se está notando, permite una comunidad antirracista, porque efectivamente lo ha tocado Santiago. Cali es una ciudad profundamente racista, más su circuito económico, el que la hizo importante a nivel nacional, que fue Buenaventura, después de que se abrió el canal de Panamá, fue concebido por una visión hacendataria racista. No es casual que en Buenaventura 92% de la población sea afro y 90% sea pobre, es decir, la forma como se estableció la distribución de la riqueza de ese puerto condenó a familias enteras afros que venían a su vez desde el siglo XIX por efecto de las migraciones, cuando eso eran zonas húmedas totalmente aisladas, de las migraciones después de la manumisión de José Hilario López. O sea, ya llegaron y nunca se les dio una mínima condición. Eso es territorio extendido en Cali, y efectivamente una política de estas podía, como lo bien lo plantean
los amigos allá en Bogotá y lo está planteando Solio, de resolver también el problema, no solo del hambre, sino el sentido de una comunidad igualitaria, es decir, indígenas, negros, todos los que están en esta ciudad en igualdad de condiciones, sin exclusiones, resolviendo el problema de la alimentación y las necesidades básicas de la población de otra manera. Y lo último que quiero decir es lo siguiente, este tipo de inversión, como aquí se ha mostrado, es solidaria. Aquí nos han vendido el cuento y es una de las, digamos, definiciones centrales del neoliberalismo, lo sabemos en economía, lo sabemos en derecho, de que la inversión extranjera es la panacea. Que si hay inversión extranjera, todo se estabiliza. Entonces, toda la macroeconomía, o sea, todo el concepto económico está montado sobre bienvenida a la inversión extranjera y contra eso se le dan favorabilidades tributarias, se le dan favorabilidades de todo tipo. Aquí ellos están mostrando cómo además, esta es otra discusión, lo digo de paso, lo impositivo, los impuestos. Resulta que los impuestos se cobran igual ante empresas desiguales. No solo estamos hablando del tema del crédito, lo que dice Santiago, es decir, ante la tarifa impositiva nosotros tenemos que propugnar, y es parte de una propuesta democrática, impuestos desiguales de acuerdo a la capacidad de capital para de alguna manera tener también un alivio en la pequeña y la mediana empresa, que la última reforma tributaria que acaban de presentar, no la que cayó, la que acaban de presentar sigue bajo el mismo esquema de universalismo impositivo y sin tocar las desigualdades. Pero eso era al tema de la inversión extranjera directa. Y si tú tomas ya los datos macro del país, o sea, los datos generales, tú te puedes dar cuenta, o lo pongo de esta manera, Guajira es la región que más inversión extranjera directa ha recibido desde los años 80. Vaya a ver la pobreza que hay en la Guajira. Porque es una inversión de enclave, eso es lo que hay que discutir. Es una inversión que entra y sale el grueso de la ganancia hacia afuera. Es una inversión a la manera de la colonia española, por eso estamos hablando de un neocolonialismo económico. Correcto, donde no pagan impuestos, se les dan todo tipo de garantías, se les conceden hasta incluso depravaciones ambientales, todo a favor de ellos, bajo el argumento que tienen que venir y terminan produciendo riqueza. Guajira es un ejemplo, pero te lo coloco en la contabilidad nacional. Hay una contabilidad nacional que se llama balanza de pagos. ¿Cuánto le entra al país y cuánto sale? Es como si tú tienes una tienda, un negocio de estos, ¿cuánto tienes que importar y cuánto tienes que sacar? ¿Cuánto tienes que importar en productos y tal y cuánto vendes, más o menos? Bueno, si tú tomas en Colombia, en las últimas décadas es mucho más lo que sale que lo que entra. O sea, la inversión extranjera está produciendo más salida, nos está empobreciendo. Entonces, este tipo de modelo sirve para mostrar que efectivamente se puede construir una inversión en clave social. Y lo último que le digo al amigo Santiago y a los que de alguna manera esperábamos más del paro, que son proyectos acumulativos y que precisamente tenemos que crear un proyecto político alternativo que recoja todas estas iniciativas, los que estuvieron en los puntos de resistencia, los que tenemos de alguna manera una opinión democrática, que fue lo que pasó en Chile, para que podamos tratar de transformar las instituciones. Era lo que quería anotar. Bien, hay un tema de que, bueno, este paro ha dejado un avivamiento de ese espíritu comunitario, de ese trabajo solidario en torno a la olla, en torno a los diferentes eventos culturales, y empresarialmente, don Zoilo, precisamente esta empresa llega como una posibilidad, estas empresas llegan como una posibilidad a esos jóvenes que en medio de este estallido social lo que piden son oportunidades. Y esto es un claro ejemplo en donde a través de la organización, de no trabajar solamente por hacer, como lo decía Emiliano, nosotros hacemos hamburguesa para generar empleo, y es lo que se busca también, lo que buscan los muchachos, tanto de los puntos como de las diferentes organizaciones de la URC. Entonces podríamos decir que esto es como una vía para que ese ejemplo venga a Cali y trate de salir, digamos, a flote en medio de los muchachos, que sean los muchachos mismos los que empiecen a generar este tipo de empresas solidarias, de empresas economía social, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, 2 puntos acerca de lo que dice Daniel que me parece pues todos muy acertados. Como yo vengo de la pequeña y la mediana empresa, les puedo decir lo siguiente: en los años 70 las pequeñas empresas pagaban, para decir algo, el 17% del impuesto de renta. Las grandes empresas pagaban el 43-45%. La genialidad de Alfonso López Michelsen finalizando los 70, que quería convertir a Colombia en el Japón de Sudamérica, y claro, nos puso amarillos a todos, pero no crecimos nada. Del hambre fue sencillamente pasar los impuestos
unificar el impuesto de la pequeña y la mediana empresa con la gran empresa en un 30%. A partir de allí, realmente la pequeña empresa no ha podido pues, progresar, pudiéramos decirlo. Permítete, te interrumpo porque ahí hay un tema muy importante y es que la gran empresa tiene mucho más posibilidades de evadir. Tiene posibilidades de sacar capital afuera, paraísos fiscales, tiene circuitos largos de inversión y puede esconder mucho, mientras que la pequeña empresa está ahí. Y eso no lo decimos nosotros, Daniel, lo dice un exdirector de la DIAN, que la gran empresa no paga impuestos. Las empresas multinacionales acaban de aprobar ese, tú has visto hace 2 meses, que el Fondo Monetario Internacional y el no sé qué, dicen, no, es que vamos a cobrarle el 15% a las grandes empresas transnacionales porque ellos no pagan impuestos. Sí, ese fue el G7, pero te adiciono lo siguiente, eso va a servir en el circuito entre metropolitanos, nosotros vamos a quedar por fuera de ese debate, que es muy importante, pero sí abre una discusión a propósito de del no pago de las multinacionales. ACOPI está planteando, por ejemplo, que haya ese impuesto diferencial nuevamente, después de 30, 40 años. Pero mire, yo creo que esto es lo que necesitamos, no solamente Cali y el Valle, sino el país, porque es un problema de todas las regiones. Por eso uno de los planteamientos que estamos haciendo, Emiliano, es básicamente como tratar de fomentar también los tratados de cooperación local. En vez de los tratados de libre comercio internacional, tratados de cooperación local. Ese acuerdo entre las fuerzas productivas locales, hablemos de un barrio, de una comuna, de una localidad, de una provincia, en donde encontramos de todo. Y allí están los empresarios, allí están los académicos, allí están las ONGs, allí está el Estado, estamos todos. Es llegar a esos acuerdos locales. Esos acuerdos locales de cooperación van a permitir, como se está haciendo en algunas regiones, yo creo que tenemos que abrir el espacio para muchas cosas. Por ejemplo, aquí en estos programas hemos hablado de monedas locales, ¿no? Hemos hablado de círculos de ahorro locales. Son, digamos, herramientas que tenemos muy importantes y ahora podemos hablar de la franquicia social, Emiliano, que es muy importante, no solamente para esta empresa, sino para muchas otras empresas en donde podemos y necesitamos llegar al barrio, porque necesitamos reconstrucción de abajo para arriba, necesitamos reconstrucción desde el barrio hasta la ciudad y hasta el departamento y la nación. Entonces, yo creo que el llamado es a que realmente pongamos manos a la obra, que llevemos esto a las organizaciones que se están formando y generar un nuevo ambiente, digamos, social, económico, desde lo local. Pero creo que es ese propósito, Jonathan, busquemos la manera de que todas estas cosas que se han planteado, porque inclusive se ha hablado del negocio, por ejemplo, de la basura, cómo eso se volvió un negocio, cómo se creó un banco, el banco de alimentos que crearon a partir de la basura, por ejemplo, en Fomex, en Cundinamarca. Aquí se creó una plataforma, aquí en Cali, una plataforma para el manejo y el trabajo con recicladores que es exitosa. Lo de la moneda local, estamos hablando de aldeas felices, estamos hablando, por ejemplo, de producción, Emiliano, y esto puede ser interesante para ti, en las redes, por ejemplo, de pescadores que hemos traído aquí, en el sur del Cesar y en Santander, tienen hamburguesas de pescado, eso es una delicia, eso es una maravilla. Que podemos hacer unos vínculos con ustedes sobre eso porque me parece muy interesante. Hemos hablado de territorios solidarios, necesitamos fomentar territorios solidarios en las regiones, así como se está haciendo en Santander desde hace 40, 50 años con la ayuda de la pastoral social. De manera que sí tenemos instrumentos, necesitamos potencializarlos y creo que este programa lo que busca es eso, es buscar nuevas alternativas para el país concretas, ¿no?
que se están haciendo, además, que no son ideas en el aire, sino cosas que se están haciendo. Esa es la invitación. A ver qué piensas tú, Emiliano. Y Santiago. Sí, Santiago. no, pues total. Es decir, yo sigo insistiendo en que las grandes empresas de Cali tienen un conocimiento técnico muy berraco, que si lográramos que las grandes empresas de Cali, los ingenios, todo eso, dieran apoyo técnico a estas pequeñas cooperativas de pescadores, de recolectores, de agricultores, y les ayudan a conformarse como marca, como lo que pasó en Quesos de Caquetá, con el apoyo técnico de los empresarios de Cali. Allá están los locos estos de Ciesa, que son unos ingenieros berraquísimos, los ingenios, todo eso. Si estas compañías como tema de responsabilidad social empiezan estos grandes empresarios a ayudar a estas pequeñas cooperativas, me parece que puede ser una bomba. Yo insistiría mucho por esa línea, porque creo que es una manera bonita en que el empresariado puede contribuir a salir de esta crisis, que es un poquito lo que estamos haciendo nosotros en La Guajira, ¿sí? Nuestro know-how, lo que sabemos hacer, estamos ayudándole a la gente de La Guajira para que les funcione la venta de mochilas pagado a un precio justo. Digamos que hoy en día se paga 10.000 pesos por una mochila en La Guajira. Eso funciona por toda La Guajira, es de los pocos negocios que funcionan en La Guajira, porque antes tenían el puerto, se quedaron sin el puerto, tenían el contrabando de gasolina, se acabó la gasolina de Venezuela, no hay nada que funcione. O sea, de las pocas cosas que funcionan en La Guajira son las mochilas. Entonces, ¿cómo hace uno para que eso sea justo? Y hay un montón de empresarios que estamos trabajando, fundaciones, todo eso, en aportar nuestro know-how para poder montar un modelo productivo que funcione en La Guajira. Eso mismo se puede hacer en el Valle, en toda la región, y me parece que eso es un tema muy interesante. Y el otro, pues muy complicado, que tenemos es el de la coca, ¿no? Porque ese sí que es un negocio que funciona bien por todo el país, que así no hayan carreteras, no haya nada, la coca, no sé de quién la saca, y eso nos tiene metidos en una guerra absurda, porque la guerra contra las drogas es una cosa absolutamente demencial, que no tiene ningún sentido, que no sirve para nada, salvo para dejarnos llenos de desplazados, como pasa en Cali, y de dolor y de muerte, y creo que ese es otro de los puntos que debía empezar a salir del paro, un poco que estamos mamados de vivir una guerra que no nos corresponde, que no tiene ningún sentido y no tiene por qué ser, es decir, no podemos seguir con esta guerra tan absurda, que lo que nos está generando es un problema social a nivel Colombia muy complejo, muy triste, muy doloroso, y tenemos que empezar a empujar por un cambio en el enfoque sobre el tema de drogas en Colombia. Llevamos ya muchos años persiguiendo campesinos en una guerra absolutamente demencial, y creo que ese es uno de los cambios que también tenemos que empezar a gestar. No más guerra contra las drogas, esto no tiene ningún sentido, y creo que en Cali se vive esto muy fuerte, ¿no? Yo creo que yo quisiera hacer una intervención muy rápida. Yo creo que realmente a lo que se debería resumir el tema es a que realmente los empresarios entendieran cuál es su producto y de dónde viene. Nosotros hemos hecho un trabajo, venido haciendo un trabajo pues como extenso hace un tiempo, y es entender cuáles son como esos actores o esos, de dónde vienen todas las personas que interactúan con Sierra Nevada en el día a día. Entonces, empezando por nuestro equipo de trabajo, que entonces, ¿de dónde viene nuestra gente? ¿Por qué está acá? ¿Cuáles son sus historias? Como para entender, y además para entender por qué son así como, digamos, porque tienen algunas competencias tan desarrolladas y otras de pronto tan poco desarrolladas.
Entonces, el entender de dónde vienen las cosas de uno es lo que lo hace a uno fuerte. Nosotros hemos entendido que esa diversidad que tiene Sierra Nevada es lo que hace fuerte a su equipo de trabajo, porque es que hay muchos puntos de vista y si uno empieza a involucrar a todos estos puntos de vista en las decisiones, sale con unos modelos muy fuertes, unas decisiones muy sólidas. Igual sucede con los aliados. Nosotros, pues, digamos que al ser un sitio de comidas, un expendio de comidas, tenemos una cantidad de aliados o proveedores larguísimo. La lista es inimaginable y nos hemos sentado a hablar con cada uno de ellos para entender quiénes son, cómo contratan a su gente, de dónde sacan su materia prima, por qué es valioso. Y entonces, cuando uno se sienta a hacer ese ejercicio y acercarse a los aliados, no solo limitándose a que me están proveyendo un producto que está de una calidad deseable y a un precio que uno puede pagar, sino ir más allá de qué es lo que hay allá. Uno puede montar proyectos y apoyar otras regiones, no solo el comercio local, pues en donde uno está vendiendo, porque es que nosotros en las ciudades tenemos una problemática muy fuerte, que muchas veces es visto como lo mejor, pero pues es que eso genera unas cosas tenaces, y es que uno en las ciudades consigue absolutamente todo a la vuelta de la esquina. Todo es súper fácil, tiene 10.000 opciones para escoger, puede comparar precios, calidades, de todo, pero eso es lo que genera, que eso es una gran comodidad para uno viviendo en la ciudad, pero eso lo que genera es que es un desapego por lo que está fuera de las ciudades impresionante. Entonces, cuando uno se empieza a involucrar con sus aliados, con sus proveedores, a entender de dónde vienen y qué puede hacer para que sea eso mejor y cómo impactar, genera un impacto adicional, ayuda a desarrollar el campo y adicionalmente le monta competencia a la coca. Realmente es uno de los mensajes que creo que uno debería tener claro también como empresario, es no desapegarse de lo que sucede fuera de las ciudades y de las problemáticas del país y cómo puede uno ayudar a que eso suceda. No necesariamente esperar a que haya una política radical y alguna acción del gobierno puntual en alguna región para abolir la coca, que además, mejor dicho, hay una cantidad de cosas que se hacen que genera más daño que ayudas, sino que si uno empieza a montar estos proyectos con asociaciones, con ayuda de las grandes empresas, puede ayudar a llevar dinero a esas regiones y darles una alternativa, porque realmente lo decían hace un rato, el problema es de no tener alternativas y de supervivencia. Entonces, si yo no tengo qué más producir porque no hay carreteras o no hay cómo sacar un producto y toda la cosa, pues lo que queda es cultivar coca, o ser el raspachín, o ser el de laboratorio, lo que sea, pero si uno como empresario se va a las regiones, nosotros, por ejemplo, en el gremio de los restaurantes nos vamos y entendemos de dónde viene nuestro tomate, de dónde viene la papa, de dónde viene el queso, de dónde viene la panela, uno se encuentra espectaculares. Y el del queso es uno de ellos, pero el de la panela, por ejemplo, también es otro que tenemos espectacular, es un aliado muy chévere que le enseña a los campesinos a hacer de sus cultivos un negocio rentable. Entonces ya no tienen que vender el bloque de panela en la feria del pueblo cercano al precio al que el comprador, sino que hay una política de precios justos que ayuda a garantizar una calidad y entonces ayuda a que el dinero que está en las ciudades llegue al campo y eso fomenta la producción. Porque además otra de las grandes problemáticas que hay en el campo es que los jóvenes ya no quieren estar allá, porque en las ciudades es donde hay oportunidades. Y entonces uno empieza a ver toda esa película gigante y el conflicto es complejo. Los gringos lo llaman farm to table y es simplemente el que uno entienda de dónde viene su cosa. Y es una cosa que está en súper tendencia allá en Estados Unidos y es el apoyar esos negocios que compran directo en la finca, que saben que es ese producto, que es más natural, que están apoyando a un campesino que sabe que está haciendo las cosas bien, etc. Y eso es algo invaluable dentro de una marca, digamos, si uno lo quisiera ver desde la visual de un negocio, y además hace que esa marca sea supremamente sólida
y que los equipos dentro de la marca, o sea, el capital humano que está jalonando todas esas iniciativas, sea un equipo, mejor dicho, con una cohesión que no se ve en otros lados. Bien, muchísimas gracias Emiliano, Santiago. Bueno, a raíz de este tema pues se ha generado, digamos, se han generado bastantes comentarios a través de las redes sociales. Muchas personas interesadas en seguir conociendo sobre este tema de la economía social y otras que dicen que qué gran oportunidad para cada uno de los muchachos que están principalmente aquí en la ciudad de Cali conocer estas nuevas propuestas. Pero Santiago Ocampo es el compañero de redes sociales y él nos tiene todo el informe de qué es lo que se está diciendo a través de Facebook, YouTube, Instagram y entre otras. Jonathan, muy buenos días para usted y por supuesto para nuestra mesa de diálogo. Inicio con los comentarios de Jen Reddy. Dice ella, qué linda iniciativa, los felicito. Con poco hacen más sin la mezquindad del gobierno. María Andrea Guevara, por su parte, nos comenta, qué buenos emprendedores, necesitamos más personas como ustedes. Silpatio Verali nos dice lo siguiente, Colombia es un país que no tiene capacidad de transformar materia prima, solo puede prestar servicios y si las empresas no son solidarias y reparten las utilidades entre los empleados, siempre va a haber explotación. Los invito a escuchar el primer audio. Bueno, mi opinión es que considero que ahorita como está la sociedad, digamos, tanta división que hay, emocional, económica, incluso política y religiosa, es importante que las empresas ahora sean mucho más exclusivas, porque pienso que solamente en la unión volveremos nuevamente a ser como éramos antes, sin tanto prejuicio, sin tanto odio, sin tanto veneno. Pienso que al final cuando las empresas destinan sus recursos para hacer mucho más inclusivo el mundo es cuando realmente encontramos un camino nuevamente de aprender o tomar una lección importante de lo que nos ha dejado la sociedad después de una pandemia tan grande que ha afectado a muchísimas empresas, no solamente económicas, a familias que también se han visto afectadas y por supuesto también el paro que fue también fundamental en la historia de nuestro país, en la historia reciente donde muchos no han podido todavía superar económicamente las pérdidas. Siento que el camino no solamente de las empresas, sino también de nosotros como seres humanos es la inclusión, es tener empatía por el otro, es tratar de acomodarnos, adaptarnos en un mundo donde todos podemos vivir, aún así con nuestras diferencias podemos incluso reunirnos y congregarnos en saberlas manejar, saber que el otro es diferente, pero que esa diferencia nos puede sumar en cada una de las áreas, en este caso, por ejemplo, importantes en el desarrollo, no solamente de la economía, sino de una sociedad que busca eso, busca que seamos mucho más inclusivos. Muy bien, esas son las opiniones, audios que nos envían nuestros oyentes. Continúo con el comentario de María Teresa Castillo. Nos dice ella, en Bogotá miles de pequeñas empresas y pequeños negocios quebraron. Tampoco recibieron ningún apoyo del gobierno distrital. Gloria Rincón nos dice lo siguiente, eso es para que el mundo lo vea. Los colombianos son muy buenos emprendedores y no necesitan materia prima de otros países. Los felicito. María Teresa nos dice lo siguiente, también pensar en el emprendimiento social. Cali se hunde porque pocos piensan en los excluidos y vulnerables. Ver las calles cada vez con más drogadictos a plena luz del día. Los invito a escuchar este audio. Buenos días. Frente al tema sobre la sociedad inclusiva y sobre las empresas, pues tenemos que tener en cuenta que todo empieza desde el hogar, ¿no? Desde la infancia, del tipo de trato, ética, valores que le enseñaron nuestros padres hacia nosotros, ¿no? Las empresas deberían de tener este tipo de condiciones para que la gente sepa que todos somos igual, que todos tenemos el mismo valor, todos tenemos una misma condición de ser humano y que no se puede ver afectada por un tipo de género, por un tipo de gustos, de creencias, sino que todos tenemos que ser tratados y respetar ese tipo de creencias, tipo de género, ese tipo de gustos, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos tengamos una vida armoniosa, respetuosa, sin criticar, sin mirar
feo a las demás personas por un tipo de gusto que tengan ahí. Entonces sí me parecía súper importante que las empresas comiencen a ver este tipo de sociedad como un valor importante para que podamos tener una sociedad libre de guerras, libre de maltratos y comenzar a presentar paz, amor, armonía, ¿sí? Entonces me parece súper chévere que las empresas comiencen a tener ese punto importante sobre la sociedad. Muy bien, cierro con los siguientes dos comentarios. Aida Mena nos dice, hay que seguir en la lucha por los jóvenes y que se desarrollen más empresas colombianas, pero unidos y sin pensar en aprovechar, sino en el progreso, dice ella, para todos. Y cierro con el siguiente comentario. Amparo Mina nos dice, Emiliano, Zoilo, Fabián, gracias por su aportación, por las buenas ideas con las pequeñas y medianas empresas. Dice ella que es de aquí, de Cali. Yo me despido desde la cabina de la emisora Secan Estéreo. Continúen ustedes con más en estudio. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, el tiempo ya se nos va agotando y doy paso a que hagamos el último pequeño comentario de cierre, Daniel. Bueno, creo que ha sido muy importante mostrar esta experiencia e insisto en temas más generales, ¿no? O sea, cómo esto ejemplifica temas más generales. Quiero recordar que salió hace poco incluso en el periódico de aquí, El País de Cali, que Cali produce solo el 1% de los alimentos que consume, es decir, es totalmente dependiente de las zonas aledañas, pero también de las importaciones. Eso afecta directamente la posibilidad de autoabastecimiento y en el caso del paro que lo anotó Santiago, no solo fue el bloqueo, sino porque el bloqueo incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esos cortes no son condenables per se, ¿ya? Sino ya alargarlo demasiado en el tiempo, que es otra discusión, pero no solo fue el bloqueo, sino también la concentración de los distribuidores. Es decir, hay una serie de acaparadores que hacen que los productos aprovecharon el bloqueo para volverlo más caro. Razón de más para que estos procesos comunitarios de producción, comercialización, de asociación de pobres del campo con la ciudad, de economía cooperativa, todo lo que se ha hecho aquí, se potencie y logre que en las ciudades capitales se resuelva de otra manera el tema de los alimentos. Más aún, la respuesta a los tratados de libre comercio sería eso, una organización comunitaria solidaria de la producción de alimentos, obvio que de otros temas, como se dijo aquí, las camisas y demás, pero en primer lugar lo nutritivo como una solución inmediata frente al problema, porque en Cali y a nivel nacional lo que hay es hambre, o sea, lo que hay es redes de hambre. Y dos, quiero anotar que este tipo de experiencias también existen a nivel internacional, o sea, hay redes internacionales que están pensando en lo mismo y por consiguiente se podría establecer, digamos, un comercio justo, lo que llaman comercio justo también de intercambios largos, o sea, intercambios entre comunidades de distintos países. Tres, la potencia que insisto sobre producción aquí en Cali, pero que se puede también replicar a nivel nacional, es porque ya hay organización comunitaria. Cali tiene cerca los resguardos, tiene comunidades afros, es decir que perfectamente, con más razón, si potenciamos la organización comunitaria en Cali, se va a resolver mucho más fácil, porque ya hay una potencia acumulada, no solo de la resistencia ahora, sino de una tradición comunitaria, y eso fortalece mucho el proyecto, lo creo, y amigos de Bogotá. Y lo último que quiero decir, estos temas son muy importantes y el paro los colocó, pero en general en la discusión que estamos dando ahora, porque parecía que la economía fuera un asunto solo de temas matemáticos que no le interesa a la gente, es decir, el neoliberalismo y toda esta invasión teórica que nos hicieron en las últimas décadas colocó la economía como si fuera un tema simplemente de gráficas, de resultados, algo así totalmente por fuera de la realidad, es decir, una de las cosas más complicadas que hizo la economía neoclásica, la llamada economía neoclásica matriz de lo neoliberal, es que sacó la economía de la discusión social y la colocó como una ciencia positiva, matemática, por fuera de los problemas sociales. Entonces es muy importante que estos temas nos están recuperando, que la economía es la comida, es el bolsillo de la gente al día, es si tenemos capacidad de comer o no tenemos capacidad de comer, es la política social, es decir, este tipo de economía solidaria y comunitaria, sobre todo para decirle a la muchachada, como dice José Alberto, que efectivamente tienen que colocarse en estos temas y en las plataformas que están ahora planteando discusión alternativa, pues este es un tema fundamental porque toca no solo con el hambre, sino también
con soluciones de redistribución de la riqueza en la ciudad y a nivel nacional. Muchísimas gracias, Daniel. Don Zoilo, último comentario de cierre. Sí, yo quisiera remarcar algunos aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, eso que está haciendo Sierra Nevada en Bogotá y en otras regiones del país, es algo que ha defendido mucho y que defiende José Alberto, que él llama inteligencia social. Necesitamos que las empresas tengan inteligencia social, que aprendan a vincularse con la gente, que aprendan a vincularse con los mercados y sobre todo con la población excluida. Cómo incorporar, cómo hacer inclusión social. Eso es parte de la inteligencia social, así como trabajar en cadenas, en redes y todo esto. Y un tema que señala ahí Santiago me parece muy importante, la trazabilidad social. No solamente hacerle la trazabilidad al producto para saber de dónde viene, cómo se produce, etcétera, sino también a las personas. Eso nos estamos inventando el término de trazabilidad social, creo que sería muy interesante también incorporarla en este proceso. ¿Cómo aterrizar eso? Pues estamos proponiendo en estos programas que en cambio de los famosos tratados de libre comercio, que ha sido un fracaso para el país, una gran ganancia para unos poquitos importadores y exportadores, pero para el 99% de la población colombiana ha sido un fracaso, ha sido pues elevación de costos, acabar con productores, importar millones de toneladas de productos que nosotros podemos producir aquí. En cambio de esos TLCs, nosotros proponemos los tratados de cooperación local. Esos tratados de cooperación local que incorporan el sector público, privado, social en los territorios, en las localidades, en los barrios, en los municipios, en las provincias, en las subregiones, pues yo creo que ayuda a otro elemento muy importante que es la reconstrucción del tejido social. Parte de lo que ha hecho la guerra, parte de lo que ha hecho toda esta violencia pues generada desde muchísimas partes y con muchísimos intereses es desarmar el tejido social colombiano, mantener dispersa a la gente, desorganizar a la gente, y yo creo que hay que hacer lo contrario, hay que organizar a la gente en los territorios, y estos tratados de cooperación local nos sirven para eso, porque nos ayuda al tema de la paz, nos ayuda al tema de una paz estable, duradera, y que no se repitan pues todos estos procesos que se han hecho desde hace muchísimo tiempo. Y finalmente, hacer un llamado a que Sierra Nevada tenga presencia en el valle, no solamente pues con sus propias tiendas, sino que también podamos llevar franquicias sociales a los barrios como lo está haciendo en Bogotá y después a otras regiones del país, pero esta es de las empresas sociales que necesitamos en Colombia. Gracias Emiliano, gracias Santiago. Gracias. Bien, don Zoilo, muchísimas gracias. A Emiliano y a Santiago le pido que por favor hagan su último comentario de cierre y preguntarles, y por qué no comprometerlos, qué posibilidades hay de que puedan venir a Cali para que los jóvenes, los muchachos, la comunidad conozcan este tipo de experiencia y a partir de ahí se trabajen, o por qué no una franquicia en Cali, que es lo que buscan los muchachos, oportunidades y formación para empezar a aprender y para empezar a emprender también. Aló, ¿me oyen? Que sí, siento sí. Un poquito mal la señal. Te oímos. Ok, yo simplemente para terminar, importantísimo que nos reconciliemos como sociedad, importantísimo que podamos hablar entre todos, que podamos ponernos las gafas del otro, que no veamos todo en negros y blancos, que hay grises, que los empresarios... Hay muchos empresarios y muchísimos empresarios muy comprometidos con Colombia. He encontrado miles de empresarios comprometidos con Colombia. Miles de jóvenes soñándose un país distinto. Mi mensaje es de reconciliación, de que podamos hablar todos con todos, de que podamos mirar diferentes puntos de vista. Ahora que hablábamos de los bancos, mire, a mí, así como hay bancos que se portaron muy mal, hay bancos que a nosotros nos dieron la mano durante la crisis.
no todo es tan malo. A nosotros realmente tuvimos muchas ayudas durante 2020 para sostener la nómina de la compañía. Entonces, hay veces uno pone todo en blanco o todo en negro y hay un montón de matices en grises. Entonces, mi mensaje es, oigámonos, trabajemos, saquemos este país adelante. No podemos seguir en una guerra eterna. Tenemos que lograr salir de este desastre que nos han dejado de país, de esta guerra tan larga y tan absurda, y somos nosotros mismos los colombianos los que vamos a salir adelante y los que tenemos la posibilidad de cambiar este país. Y la única manera es oyéndonos y trabajando todos en conjunto, sin importar cómo piense, si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Todos tenemos que entendernos, tenemos que buscar soluciones al narcotráfico, que es el gran rollo que tenemos. ¿Cómo vamos a salir de este atolladero sin matarnos? La vida es sagrada y no podemos seguirnos matando. Tenemos que poder oír y sentarnos a hablar con el traqueto, con todos, absolutamente todos, ¿sí? Hoy en día la mafia tiene una fuerza muy fuerte, muy grande. Con ellos también hay que hablar todos. Tenemos que llegar a conclusiones absolutamente todos, sin etiquetas. Todos tenemos que sacar este país adelante. Y esa es mi invitación para los jóvenes de Cali, que le metan emprendimiento, que le metan trabajo, que salgan adelante, que busquen los caminos, que persistan, que insistan, y sobre todo que no señalemos al otro, sino que tratemos de entender la posición del otro y buscar consensos y salir adelante de esto. Colombia tiene un porvenir tremendo. Les recuerdo que después de cada crisis económica del tamaño que tenemos, siempre hay un repunte muy alto. ¿Cómo vamos a hacer para que ese repunte nos sirva a todos y no solo a unos cuantos? Pero eso se hace integrándonos y trabajando todos en equipo. Esa es mi invitación para los caleños y para toda la gente que está viendo este programa. Metámosle berraquera a salir adelante, sin prejuicios, y para adelante. Ese es el mensaje. Bien, muchísimas gracias, Emiliano. Santiago, último comentario de cierre. No, pues nada, agradecerle a todos los que nos han escuchado, y yo creo que pues, simplemente es que nos tenemos que preguntar nosotros como colombianos qué podemos hacer nosotros pues para ayudar a mejorar, preguntándoselo a conciencia y dedicándole tiempo pues como a sacar ideas. Hay veces hay ideas que parecen muy locas y muy difíciles de completar o de lograr, y resulta que si uno le busca la forma, la encuentra. Entonces, este país es nuestro, no podemos esperar a que alguien lo mejore por nosotros. Eso nos corresponde a todos. Perfecto. Quiero agradecerles a nuestros invitados, Daniel Librero, Zoilo Payares, Santiago Rivera, Emiliano Moscoso, quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy aquí en el informativo Nuestra Gente, hablando un poco sobre esa experiencia de Sierra Nevada, una empresa social, una empresa que trabaja en torno a una comunidad que es incluyente y que le genera oportunidades a muchas personas en Bogotá principalmente y pues a nivel nacional de igual manera. Agradecerle a ustedes, los televidentes que nos vieron el día de hoy, que estuvieron acompañándonos a través de nuestra transmisión. Quiero invitarlos para que el día lunes nos acompañen de igual manera a partir de las 8 de la mañana aquí en el informativo Nuestra Gente por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Buenos días. Nuestro servicio incluye transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. A través de nuestra aplicación en Play Store y App Store, taxis especiales y confiables, puedes también pedir tu servicio. Contáctanos al 350-636-0020. Hola, ¿qué tal? Soy Jovan Posada y hoy les quiero recomendar un producto espectacular. Se trata de Puro Aroma. ¿Quieres que tu casa, tu vehículo, tu oficina o ese lugar que tanto frecuentas huela delicioso? Pregunta por Puro Aroma.